Chase Deo nunca había pensado mucho en lo que le esperaba más allá de esta vida. Orgulloso veterano de la Fuerza Aérea, su existencia estaba firmemente arraigada en la disciplina, la rutina y lo tangible. Los conceptos abstractos de cielo, infierno o cualquier cosa más allá del mundo material parecían reflexiones para otros, aquellos con más tiempo para la reflexión filosófica. Para él, la vida se trataba de propósito, servicio y mantenimiento del control. No había lugar para lo desconocido. Pero todo eso cambió en un día inolvidable cuando la base misma de su comprensión de la realidad se hizo añicos. Comenzó como un día más. Chase se despertó temprano, como era su costumbre, y disfrutó de su habitual café negro fuerte. La reconfortante rutina de la mañana le dio una sensación de certeza, una sólida seguridad de que todo estaba como debía ser. El aire fresco de la mañana llenaba sus pulmones y su ritmo cardíaco constante le servía como recordatorio de que todo estaba bien en su mundo. Realizó sus ejercicios matutinos con confianza, basado en la simplicidad de su disciplina. Pero por la tarde, algo cambió. Al principio fue sutil, una sensación extraña que se apoderó de él. Una inquietud, casi imperceptible, pero innegable. Una presión empezó a acumularse en su pecho, que se hacía más pesada a cada momento que pasaba. Estaba acompañada de un mareo, una sensación como si el suelo bajo sus pies pudiera ceder de repente. Chase, siempre pragmático, lo atribuyó a la deshidratación o la fatiga. Después de todo, lo habían entrenado para superar la incomodidad, para soportar. Era la esencia misma de su carácter. Sin embargo, ningún entrenamiento podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de suceder. Más tarde ese día, mientras Chase estaba sentado en el silencio de su casa, la presión en su pecho se intensificó, volviéndose casi insoportable. Trató de ponerse de pie, de sacudirse el mareo que nublaba su visión, pero el mundo a su alrededor comenzó a disolverse en una neblina. Sus sentidos se embotaron y la habitación pareció cambiar, como si el tiempo mismo hubiera comenzado a ralentizarse. Luego, todo se volvió negro. La última sensación que registró fue un silencio profundo y opresivo, como si el mundo se hubiera detenido, conteniendo la respiración. Cuando recuperó la conciencia, lo que experimentó desafió todo lo que había conocido hasta entonces. Se dio cuenta de que ya no estaba limitado por los límites de su cuerpo físico. Ya no tenía el control, pero estaba completamente consciente, con la mente alerta y alerta. Su cuerpo yacía inmóvil en el suelo, pero él no estaba en él. En cambio, flotaba sobre un testigo silencioso de su propia forma sin vida. No había dolor ni pánico, solo una quietud inquietante. Se sentía ingrávido, desprendido, pero de alguna manera más presente que nunca. Mientras observaba su propio cuerpo, notó cosas a las que nunca habría prestado atención en vida, las tenues marcas de desgaste en las tablas de madera del suelo y el sutil parpadeo de una bombilla en la esquina de la habitación. Cada detalle se destacaba con una intensidad que parecía casi surrealista. Y allí estaba, su cuerpo, sin vida y extraño, tendido en el suelo debajo de él. Parecía imposible, como si no pudiera ser él. Sin embargo, allí estaba, ineludible e innegable. El mundo que había conocido, la vida que había llevado, ya no estaba bajo su control. El pánico se apoderó de Chase, pero no era el tipo de miedo que había conocido nunca. Este miedo era más profundo, primario, como si llegara hasta lo más profundo de su ser. Su alma parecía reconocer la magnitud del momento, la enormidad de lo que estaba sucediendo. Trató de gritar, de pedir ayuda, pero le falló la voz, no surgió ningún sonido. Desesperado, extendió la mano para tocar su cuerpo, pero sus manos lo atravesaron como si estuviera hecho de niebla, insustancial e irreal. En ese instante, lo golpeó con la fuerza de un despertar, ya no estaba atado al mundo físico que siempre había conocido. Estaba suspendido en algún lugar entre la vida y la muerte, atrapado en un reino que desafiaba la comprensión. Mientras flotaba en ese espacio extraño y liminal, el tiempo mismo parecía perder todo significado. Lo que parecían momentos se extendían sin fin,
pero la eternidad pasaba en un abrir y cerrar de ojos. Cada segundo parecía infinitamente largo y fugaz, como si la naturaleza misma del tiempo se hubiera desmoronado. Entonces, sin previo aviso, una fuerza mucho mayor que cualquier otra que Chase hubiera experimentado comenzó a atraerlo. No era una atracción suave, era violenta, implacable, una fuerza abrumadora que parecía decidida a alejarlo de todo lo que alguna vez había conocido. Lo consumía por completo, arrastrándolo hacia una oscuridad tan densa y profunda que se tragaba todo rastro de luz, sin dejar nada atrás excepto un vacío opresivo. Chase intentó luchar, resistir la atracción, pero cuanto más luchaba, más desesperanzador se volvía. La fuerza solo se hizo más fuerte, su agarre se apretó a medida que lo arrastraba más profundamente. La oscuridad que lo rodeaba no era simplemente una ausencia de luz, era algo vivo, una presencia viva que parecía estirarse y respirar, acercándose a él por todos lados. Era un vacío que lo consumía, no solo un espacio carente de iluminación, sino un peso consciente y sofocante que parecía absorber cada gramo de su fuerza. El aire, si es que se lo podía llamar aire, se volvía más denso a cada momento que pasaba, presionándolo con una fuerza insoportable. Un miedo sofocante llenaba su pecho, una sensación tan intensa que parecía llenar todo su ser, sin dejar espacio para nada más. No tenía sentido de la orientación, no tenía suelo debajo de él, no había paredes para orientarse. Ni siquiera podía decir si se estaba moviendo o si el vacío mismo se estaba moviendo. Instintivamente, trató de orar, pero las palabras vacilaban. Ya no estaba seguro de en qué creer. La religión nunca había sido una piedra angular de su vida, la fe siempre había sido algo distante, algo sobre lo que otros reflexionaban. Ahora, en este momento de cruda vulnerabilidad, se dio cuenta de lo completamente desprevenido que estaba para lo que fuera que hubiera más allá de esta vida. Un susurro desesperado escapó de sus labios, no dirigido a ninguna deidad en particular, sino al vacío mismo: ayúdame. Era una súplica frágil, que parecía disiparse en el silencio opresivo, desapareciendo sin dejar rastro. Entonces, débilmente al principio, un sonido atravesó el silencio, un gemido bajo y triste. Era distante, apenas audible, pero se hizo más fuerte con cada momento que pasaba, resonando en el vacío. El sonido no era humano, era gutural, torturado, lleno de angustia que hizo que su alma se estremeciera. Los gritos parecían resonar en sus huesos, llenándolo de un terror gélido que no podía sacudirse. Se esforzó por ver, por darle sentido a la oscuridad que lo envolvía, pero cuanto más se concentraba, más se retorcían y se enroscaban las sombras. La oscuridad misma parecía tomar forma, enroscándose a su alrededor como algo monstruoso, algo grotesco e irreconocible. Cuanto más miraba, más se movían y se contorsionaban las formas en la oscuridad, como si estuvieran vivas y se alimentaran de su miedo. Algunas figuras comenzaron a emerger de la sofocante oscuridad, sus formas apenas se distinguían en el profundo vacío. Estaban distorsionadas, sus cuerpos retorcidos y deformados, contorsionados de maneras que sugerían que estaban atrapadas en un ciclo eterno de decadencia y sufrimiento. Cada movimiento que hacían era espasmódico y antinatural, como si su propia existencia fuera una burla grotesca de la vida misma. Cuanto más se concentraba Chase, más claro se volvía: estos no eran seres comunes. Fueran lo que fuesen, no eran humanos, y no eran benévolos. Poco a poco, estas criaturas parecieron notarlo, sus ojos huecos y sin vida brillaban débilmente en la oscuridad. Chase podía sentir su mirada atravesándolo, aunque no podía verlos claramente. Sentía su presencia como un peso que lo oprimía, podía sentir su hambre, su ira y su abrumadora desesperación irradiando hacia afuera en oleadas. Era una fuerza asfixiante y tangible que lo heló hasta los huesos. Como si las atrajera una llamada tácita, las figuras comenzaron a moverse hacia él, sus miembros retorcidos los arrastraban hacia adelante con una lentitud deliberada y amenazante. Su movimiento era calculado, cada paso los acercaba con una certeza horrorosa. Chase quería huir, correr, pero no había suelo debajo de él desde el que empujarse, ningún camino que seguir.
La naturaleza misma del vacío parecía mantenerlo en su lugar, dejándolo indefenso mientras se acercaban. Cuando lo tocó por primera vez, fue como hielo, una quemadura fría y abrasadora que lo entumeció de repente. Una de las figuras extendió la mano y agarró su brazo con un agarre inquebrantable, su toque era increíblemente fuerte, como si pudiera aplastarlo con facilidad. Otras siguieron sus manos como garras, tirando y desgarrando de él con una fuerza inhumana, arrastrándolo más profundamente en la oscuridad infinita. Cada movimiento se sentía como un asalto a su propia alma. Los gritos comenzaron a aumentar, una inquietante cacofonía de tormento que parecía vibrar a través de la estructura misma de su ser. No era solo ruido, era dolor. El sonido puro, crudo y angustiado reverberó a través de él, dejándolo sintiéndose destrozado, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Chase luchó con cada gramo de fuerza que tenía, tratando de liberarse, de escapar, pero fue inútil. Cuanto más luchaba, más agotado estaba. La oscuridad y las criaturas parecían prosperar con su miedo, volviéndose más fuertes e insistentes con cada momento que pasaba. En esos últimos momentos de desesperanza, una aplastante comprensión comenzó a apoderarse de él, no le quedaba nada. No había escapatoria. No había salvación. Estaba completamente a su merced. Por primera vez en su vida, Chase realmente entendió el significado de la impotencia. Siempre se había enorgullecido de tener el control, de enfrentar los desafíos de frente, pero ahora, no le quedaban fuerzas para resistir. Mientras la oscuridad lo envolvía por completo, Chase comenzó a pensar en su vida, en sus decisiones, en las cosas que había dejado sin terminar. El arrepentimiento lo inundó como un maremoto, recuerdos de palabras no dichas, oportunidades perdidas y oportunidades nunca aprovechadas. Se preguntó si esto era todo. Si esto era lo que venía después de la muerte, una eternidad de tormento, un destino sellado por sus propias acciones, o por la falta de ellas. ¿Es esto lo que pasa cuando morimos? El pensamiento lo consumía, una certeza persistente de que ya no había vuelta atrás. Pero justo cuando estaba a punto de rendirse por completo al vacío, algo cambió. Un destello de luz apareció en la distancia, tan débil que podría haber sido un truco de su mente, pero innegable. Atravesó la abrumadora oscuridad como un faro, su brillo débil al principio, pero cada vez más fuerte, más cálido y más poderoso con cada momento que pasaba. Las criaturas que lo rodeaban retrocedieron ante la vista, sus gritos se convirtieron en aullidos guturales y furiosos como si reconocieran algo que temían. Por primera vez desde que la oscuridad lo había invadido, Chase sintió una chispa de esperanza. ¿Qué era esa luz? ¿Por qué había venido a buscarlo? Era como un salvavidas, una atadura que lo alejaba del vacío sofocante que había amenazado con consumirlo. A medida que la luz se acercaba, su presencia se hacía más profunda, más abrumadora. Era como si su esencia misma, su calor, su poder, llegara a lo más profundo de su alma y lo hiciera caer de rodillas, no por miedo, sino por asombro. Chase no la entendía, pero podía sentir su propósito. Podía sentir que estaba allí para guiarlo, para sacarlo de la oscuridad a la que había estado tan dispuesto a rendirse. No tenía palabras, no entendía qué era realmente esa luz, pero era una fuerza de un poder tan innegable que lo llenó de una sensación de paz que no había sentido en años. El viaje estaba lejos de terminar, pero por primera vez, no estaba solo. Por primera vez, no estaba perdido. La luz se acercó y mientras lo hacía, Chase sintió que lo atraía hacia algo, algo más allá de la oscuridad, más allá de su miedo, más allá de sus remordimientos. El camino que tenía por delante no estaba claro, pero una cosa era segura, ya no estaba donde había estado. Se había perdido, pero ahora había un atisbo de salvación, y no venía con una respuesta, sino con la promesa de algo más grande. Algo más allá del terror. Algo que lo llevaría hacia adelante, hacia lo que fuera que le aguardara. Como convocados por una fuerza invisible, emergieron, como sombras que se extendían desde los mismos bordes de su visión, avanzando sigilosamente en un silencio antinatural.
Chase solo pudo observar con creciente horror cómo las figuras se acercaban a él, sus formas eran una abominación de la naturaleza misma. No caminaban, se arrastraban, retorciéndose y contorsionándose de maneras que desafiaban las leyes de la física. Lo que deberían haber sido formas humanas estaban mal en todos los sentidos imaginables. Sus miembros se doblaron en ángulos grotescos e imposibles, su carne se desgarró y se descompuso, dejando heridas expuestas y supurantes a su paso. A medida que se acercaban, partes de sus cuerpos se desmoronaron en la oscuridad como cenizas, solo para volver a ensamblarse, pieza por pieza, en una repugnante exhibición de regeneración. Los sonidos de su aproximación eran ensordecedores ahora, cortando el aire como fragmentos irregulares de vidrio. Sus voces, una mezcla escalofriante de gemidos guturales y gritos agonizantes, estaban superpuestas con una risa espeluznante y burlona que parecía resonar en lo más profundo del pecho de Chase. No era solo ruido, era una frecuencia, vibrando a través del núcleo mismo de su ser, amplificando su terror y desesperación a un nivel enloquecedor. Quería huir, cerrar los ojos y negar la horrible realidad que se desarrollaba ante él, pero era como si una fuerza invisible hubiera fijado su mirada en ellos. Su cuerpo estaba paralizado por la necesidad de mirar, indefenso ante la compulsión. A medida que se acercaban, los detalles grotescos de sus rostros se hicieron innegables. O lo que quedaba de ellos. Sus ojos hundidos brillaban débilmente en la oscuridad, una luz inquietante llena de una agonía incomprensible. Sus bocas colgaban abiertas en gritos eternos y silenciosos, exponiendo dientes irregulares y rotos, dientes que parecían más fragmentos de hueso que algo parecido a una sonrisa humana. A algunos les faltaban partes enteras de sus rostros, sus rasgos estaban desgarrados como si algún horror desconocido los hubiera destrozado y dejado pudrirse en el vacío. La mera visión de ellos retorció el estómago de Chase, y un miedo primario y desgarrador que nunca antes había experimentado surgió dentro de él. Estos no eran solo monstruos, eran el sufrimiento en sí mismo, al que se le había dado una forma grotesca y tangible. Una de las figuras se acercó a él, su mano esquelética imposiblemente larga, con dedos que se estiraban y se enroscaban de maneras que desafiaban la anatomía. Chase retrocedió aterrorizado, intentando soltarse, pero no había escapatoria. La mano se cerró alrededor de su brazo con un agarre que parecía hielo y fuego a la vez. Un dolor abrasador y escalofriante lo atravesó, más profundo que cualquier herida física. No era solo frío, era una especie de agonía que se filtraba en sus huesos, un dolor que le carcomía el alma. Podía sentir que su fuerza se agotaba, su cuerpo se debilitaba, como si la fuerza vital dentro de él estuviera siendo absorbida. Los otros se unieron, sus manos retorcidas y con garras tiraban de él, arrastrándolo más hacia la oscuridad. Sus ojos, vacíos y llenos de malicia, lo perforaban, y aunque no emitían ningún sonido, su presencia era un mensaje tácito, desesperación. No solo estaban tratando de destrozarlo físicamente, estaban tratando de arrastrarlo a un mundo de sufrimiento eterno, un reino donde la esperanza había muerto hace mucho tiempo. Los lamentos de las criaturas se intensificaron, llenando el aire. Con una cacofonía insoportable de dolor y desesperanza. El sonido era ensordecedor, un asalto implacable a su mente que amenazaba con ahogarlo. Mientras luchaba por liberarse, algo extraño comenzó a suceder. El mundo a su alrededor parecía desdibujarse y su vida comenzó a pasar ante sus ojos, no de la manera en que la gente suele describirla, llena de recuerdos agradables, sino en un montaje duro e implacable de sus acciones, sus elecciones. Cada momento egoísta, cada estallido de ira, cada fracaso en actuar con amabilidad o compasión se desplegó ante él con vívidos y dolorosos detalles. Revivió el peso de sus remordimientos, la aplastante sensación de culpa que nunca antes se había permitido sentir por completo. Las figuras que lo rodeaban parecían prosperar con esto, su poder crecía a medida que se alimentaban de su tormento, su risa se burlaba de cada intento de escapar. Se deleitaban con su sufrimiento. Con cada pizca de fuerza que pudo reunir, Chase intentó alejarlos, contraatacar, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Las criaturas solo parecían divertirse con su resistencia,
su risa se volvía más cruel, más implacable. El escalofriante mensaje era claro, incluso sin palabras, no puedes escapar. Ahora nos perteneces. Su agarre se hizo más fuerte con una fuerza aplastante, y mientras tiraban de él en todas direcciones a la vez, sintió como si su alma se estuviera desgarrando, su esencia se desmoronara pieza por pieza, consumida por la oscuridad que lo rodeaba. La voz de Chase rompió el silencio, un grito desesperado que resonó en el vacío, aunque no estaba seguro de a quién o a qué estaba llamando. «Ayúdenme», gritó, sus palabras se tragaron la oscuridad opresiva que lo rodeaba. Por un breve momento, las criaturas se detuvieron. Fue como si su súplica los hubiera tomado por sorpresa, un destello de vacilación en su incesante persecución. Pero ese momento fue fugaz. Casi al instante, su risa espeluznante se transformó en aullidos furiosos y guturales. Su ira aumentó, como si su grito solo los hubiera espoleado, una fuerza implacable decidida a despojarlos de todo rastro de esperanza, a destrozarlo por completo. Chase estaba perdiendo las fuerzas, cada movimiento se hacía más lento, como si la propia oscuridad lo estuviera atrayendo hacia su abrazo sofocante. Podía sentir que su conciencia se desvanecía, una sensación de ingravidez se apoderaba de él. Esto es todo, pensó, la triste realidad se apoderó de él. Este es el final. Un profundo arrepentimiento se apoderó de él, no solo por los errores que había cometido, sino por todos los momentos de su vida que había dejado pasar, las oportunidades de ser mejor, de amar más profundamente, de marcar una diferencia. No era solo autocompasión, era como si su propia alma, profunda y dolorida, lamentara la vida que había dejado atrás, la vida que nunca había vivido realmente. Y entonces, justo cuando la oscuridad parecía reclamarlo por completo, algo cambió. Una luz tenue, no más que una frágil mota, apareció en la distancia. Al principio, Chase pensó que era un truco de su mente, un espejismo conjurado por sus pensamientos que se desvanecían, una esperanza fugaz demasiado frágil para aferrarse a ella. Pero a medida que la luz se hacía más brillante y fuerte, atravesaba la oscuridad con una intensidad que desafiaba al vacío mismo. Las criaturas retrocedieron al unísono. Sus horribles chillidos se transformaron en gritos frenéticos y de pánico, como si la luz misma fuera un enemigo al que temer. Retrocedieron, sus formas grotescas se retorcían y deformaban mientras se retiraban, reacias a enfrentarse al poder de lo que se avecinaba. Chase podía sentir el calor de la luz mientras se extendía hacia afuera, inundándolo, trayendo consigo una sensación de consuelo que contrastaba marcadamente con el vacío frío y sofocante en el que había estado atrapado. Esta no era solo una luz física, era una presencia, algo vivo, algo poderoso, algo lleno de un amor tan profundo que parecía incomprensible. Por primera vez desde que comenzó su terrible experiencia, un rayo de esperanza se agitó dentro de él. Los seres, ahora visiblemente retrocediendo, se desvanecieron aún más en las sombras, sus formas retorcidas se disolvieron como humo frente a una tormenta. La luz se abalanzó sobre él, y mientras lo rodeaba, Chase sintió que el peso de todo lo que había soportado, el miedo, el arrepentimiento, la desesperación, se disipaba y se disolvía en el aire como la niebla bajo el sol de la mañana. La oscuridad que se había aferrado a él durante tanto tiempo comenzó a disiparse, y por primera vez en lo que parecía una eternidad, pudo volver a respirar libremente. Mientras la luz lo envolvía, su brillo iluminó el espacio que lo rodeaba y reveló el vacío como lo que realmente era, un lugar de vacío, de desesperación, que ahora se desvanecía lentamente. La luz no solo era brillante, estaba viva, latiendo con calidez, poder y una innegable fuerza de amor que resonaba en lo más profundo de él. No era solo un fenómeno físico, era algo más profundo, algo trascendente. Era como si lo estuviera limpiando, purgando cada rastro de la oscuridad que había amenazado con consumirlo, sanando heridas que no sabía que existían. Chase sintió una atracción, una fuerza magnética que lo atraía hacia el centro mismo de la luz, no por la fuerza, sino con una compulsión suave e innegable. Era como si la luz lo estuviera llamando, un llamado que resonaba con cada fibra de su ser, invitándolo a rendirse,
a dejarse llevar hacia algo mucho más grande que todo lo que había conocido. Con una sensación de paz que lo invadió, Chase se entregó a ella, dejándose llevar hacia la fuente de la vida, del amor y del poder inimaginable que lo aguardaba. En un abrir y cerrar de ojos, el vacío opresivo que se había aferrado a Chase durante lo que parecía una eternidad fue reemplazado por algo completamente diferente, algo más allá de su comprensión más salvaje. La oscuridad retrocedió como si nunca hubiera existido en absoluto, y se encontró de pie en un espacio que se extendía infinitamente en todas las direcciones. La luz dorada inundó la inmensidad, irradiando una calidez y un brillo que parecían venir de todas partes y de ninguna a la vez. No era solo luz, sino una presencia pura, abrumadora y viva. El aire, o la sustancia que llenaba ese espacio, estaba saturado de una paz indescriptible. Era una paz que lo abrazaba, que envolvía su corazón de una manera que se sentía como un regreso a casa, un reencuentro con algo que no sabía que extrañaba. No estaba seguro de dónde estaba, pero en ese momento, supo, con cada fibra de su ser, que estaba exactamente donde debía estar. Y entonces, desde el corazón mismo de la luz, surgió una figura, una presencia tan poderosa, tan innegablemente familiar, que el corazón de Chase pareció detenerse. No podía explicar cómo lo supo, pero no había duda. Era Jesús. Aunque su mente no podía captar por completo la magnitud del momento, su alma lo reconoció en un instante. Este era el que su corazón siempre había conocido, incluso cuando sus ojos no lo habían hecho. La presencia de la figura no se parecía a nada que Chase hubiera experimentado antes. Irradiaba una autoridad tan inmensa que parecía como si el suelo bajo sus pies pudiera desmoronarse bajo su peso. Sin embargo, esta autoridad estaba atemperada por un amor igualmente inmenso, un amor tan profundo que lo estabilizó y le dio fuerza cuando su cuerpo sintió que ya no podía sostenerse más. Jesús estaba de pie ante él, no como una figura distante, sino como una encarnación viviente y palpitante de la luz misma. Sus rasgos eran perfectamente claros y, sin embargo, indescriptibles, elusivos, como si su rostro existiera más allá de las limitaciones de la percepción humana. En ese momento, Chase se sintió completamente indigno de siquiera mirarlo, pero no podía apartar la mirada. La luz que emanaba de Jesús no era solo algo que se podía ver, era algo que se podía sentir en lo más profundo de los huesos, en el alma misma. El primer instinto de Chase fue caer de rodillas, suplicar perdón, rendirse al peso de su propia indignidad. Pero antes de que pudiera hablar, Jesús lo hizo. Su voz no era un sonido que viniera del aire, resonó en su interior, en lo más profundo de su ser, como si no lo hubiera dicho, sino que lo supiera. No era fuerte, pero tenía el peso de la eternidad. Cada palabra, aunque suave, sonaba con una gravedad que dejaba a Chase sin aliento. Chase, dijo Jesús, y el nombre, aunque era una simple palabra, se sintió como el fundamento de todo lo que existía. Su tono era una mezcla de profunda compasión y un peso inconmensurable, una combinación que dejó a Chase temblando. Has llegado al borde de la eternidad. Las palabras impactaron a Chase como un rayo. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando el peso total de la declaración se hundió profundamente en su alma. Esto no se trataba solo de él, se trataba de la vida que había vivido, las decisiones que había tomado, el propósito que le habían dado pero que tantas veces había ignorado. Se trataba de la esencia misma de la existencia, el significado que había pasado por alto en el caos de su vida. La mirada de Jesús era penetrante, no con juicio, sino con verdad. Era como si ninguna parte del ser de Chase pudiera esconderse de la luz. Todos sus defectos, cada fracaso, cada pecado oculto que había enterrado en lo más profundo de su ser, quedaron al descubierto ante Jesús, ante aquel que ya lo sabía todo, mucho antes de que le fuera revelado. Chase podía sentir cada parte de sí mismo expuesta, pero no había vergüenza en la revelación, solo una abrumadora sensación de claridad. Te di la vida, continuó Jesús, su voz llena de ternura y un profundo y doloroso peso. No para que la malgastaras, sino para que pudiera servir. Fuiste creado para amar, dar y reflejar la luz que puse dentro de ti. Pero en cambio,
Dejaste que las distracciones del mundo te cegaran ante lo que realmente importa. Chase quería hablar, explicar, poner excusas por las decisiones que había tomado, pero no podía. Cada excusa que se había dicho a sí mismo a lo largo de los años se sentía como polvo en presencia de esta verdad. Eran justificaciones vacías, huecas, que ya no tenían ningún poder. Solo podía llorar, el peso de sus propios fracasos lo oprimía como una marea insuperable. Sin embargo, incluso en medio de su quebrantamiento, sintió la luz de Jesús, sosteniéndolo, levantándolo, estabilizándolo cuando sentía que podría derrumbarse bajo el peso de su propio arrepentimiento. Tu vida es un regalo, continuó Jesús, y tiene un propósito. Pero tú has olvidado ese propósito, como tantos otros. El camino que estabas recorriendo conduce a la destrucción, no solo para ti, sino para el mundo que te rodea. Cada palabra que Jesús pronunciaba parecía un espejo que reflejaba la esencia misma de la existencia de Chase. Su vida, sus decisiones, habían estado marcadas por el descuido, el egoísmo y la negativa a ver el propósito mayor para el cual había sido creado. Sin embargo, cuando Jesús hablaba, no lo hacía con una condenación, sino con una invitación, un llamado a recordar, a despertar a la vida que aún estaba por delante. Era un llamado a regresar a la luz, a redescubrir el propósito que siempre había estado allí, esperando que él lo eligiera. Chase estaba abrumado. Su mente, llena de innumerables preguntas, luchaba por comprender incluso una fracción de lo que se estaba desarrollando ante él. Pero antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Jesús levantó la mano y el mundo que rodeaba a Chase cambió drásticamente. Su visión se llenó de escenas de caos, destrucción y desesperación. En un instante, vio el mundo como realmente era, roto, dividido, devastado por la codicia, el odio y la apatía. Las ciudades ardían en infiernos salvajes, sus murallas, una vez sólidas, reducidas a escombros. Las personas se enfrentaban entre sí, impulsadas por la violencia y la crueldad, actuando con una ferocidad que parecía más allá de la comprensión humana. El sufrimiento que lo invadió fue inmenso, y en ese momento, Chase lo sintió todo, no como un observador, sino como si el dolor fuera suyo. Se apoderó de su corazón con una intensidad sofocante. Este es el camino que sigue la humanidad, dijo Jesús, con su voz teñida de tristeza. Pero no tiene por qué ser así. Aún hay tiempo para cambiar. Chase sintió un destello de esperanza agitarse dentro de él ante esas palabras, una chispa frágil en medio de la abrumadora desesperación. Pero las visiones no se detuvieron. En cambio, se volvieron más oscuras. Destellos de desastres futuros surgieron en su mente, explosiones, guerras y devastación inimaginable. Vio naciones enteras caer y los gritos de sufrimiento resonaron en su alma. Quiso darse la vuelta, escapar del peso aplastante de todo aquello, pero las imágenes lo marcaron. No eran un castigo, sino una advertencia. ¿Ves ahora? La voz de Jesús irrumpió en la tormenta de imágenes. ¿Entiendes por qué tu tiempo aún no ha terminado? Chase asintió, aunque sus lágrimas nublaron la visión que tenía ante él. Entendía, pero el peso de la tarea que tenía por delante parecía insuperable. ¿Cómo podría él, un solo hombre, marcar una diferencia frente a una oscuridad tan abrumadora? Jesús pareció percibir la duda que nublaba su mente. Con un simple gesto de su mano, la visión cesó. La oscuridad comenzó a retroceder y la luz infinita que los rodeaba se hizo aún más brillante. Rodeó a Chase, inundándolo con su calidez, su pureza, su poder innegable. No estás solo, dijo Jesús, su voz suave pero llena de una fuerza inquebrantable. La luz siempre está contigo. Ha estado contigo desde el momento en que fuiste creado. Pero debes elegirla, Chase. Debes vivirla, compartirla y reflejarla en el mundo. El peso de esas palabras se posó sobre Chase, no como una carga, sino como un llamado, una invitación divina a abrazar su propósito. A pesar de su sensación de indignidad, una determinación conmovedora comenzó a surgir dentro de él.
Jesús no solo le estaba asignando una tarea, lo estaba capacitando para llevarla a cabo, llenándolo de una fuerza y una claridad que no sabía que poseía. Habrá resistencia. El tono de Jesús se volvió serio, sus ojos se clavaron en los de Chase de una manera que hizo que el peso de sus palabras fuera imposible de ignorar. El mundo no aceptará fácilmente lo que tienes que decir, pero di la verdad con valentía, sin miedo. Algunos escucharán, y a través de ellos, la luz crecerá. Antes de que Chase pudiera responder, Jesús se acercó y colocó su mano sobre su hombro. El toque no fue físico en la forma en que Chase hubiera esperado, pero fue más profundo que cualquier sensación terrenal. Fue como si el toque en sí fuera una transferencia de fuerza, propósito y paz. Se instaló profundamente en el ser mismo de Chase. El tiempo es más corto de lo que crees, dijo Jesús, su voz ahora tenía una urgencia que atravesó el alma de Chase. No lo desperdicies. Y entonces, en un instante, la luz que los rodeaba empezó a desvanecerse. Chase sintió un deseo abrumador de quedarse, de permanecer en la presencia de un amor y una paz tan indescriptibles, pero sabía, en el fondo, que no podía. Su misión no estaba allí, no en ese lugar de luz, sino en el mundo que casi había perdido. A medida que el brillo se atenuaba, Chase sintió que lo arrastraban hacia atrás, de vuelta a la oscuridad, de vuelta a la vida que había dejado atrás. Lo último que oyó antes de que todo se volviera negro fue el sonido de la voz de Jesús, resonando en lo más profundo de él, haciendo eco en su alma. Recuerda lo que has visto, recuerda lo que te ha sido dado y no lo olvides, siempre hay esperanza. Chase Deo se despertó de golpe con un jadeo agudo, su cuerpo se convulsionó mientras el aire entraba violentamente en sus pulmones. Las brillantes y estériles luces fluorescentes de la habitación del hospital le quemaron los ojos y por un breve y desconcertante momento, no pudo comprender dónde estaba. Sus músculos gritaban en protesta, cada centímetro de su cuerpo le dolía como si hubiera sido aplastado bajo el peso de una fuerza invisible. Sentía como si su pecho estuviera siendo comprimido por una presión insoportable. Enfermeras y médicos lo rodeaban, sus rostros pintados con una mezcla de asombro y alivio, mientras las máquinas a su lado emitían pitidos erráticos, señalando su regreso a la vida. Había estado muerto, clínicamente, innegablemente, muerto, durante lo que parecía una eternidad. Sin embargo, allí estaba, con el corazón tronando en su pecho, los pulmones luchando por adaptarse al simple acto de respirar una vez más. Pero Chase sabía, con una certeza profunda e innegable, que esta no era simplemente una recuperación médica milagrosa. No solo había rozado el umbral de la muerte. No, lo había cruzado. Se había sumergido por completo en lo que había más allá, y ahora, había regresado. El recuerdo de lo que había visto y experimentado quedó grabado a fuego en su mente, vívido y crudo. Era como si le hubieran puesto una marca en el alma. El primer pensamiento que surgió en su mente aturdida no fue el de alivio por estar vivo, sino el de la voz de Jesús, clara y resonante en lo más profundo de su ser: debes compartir lo que has visto, advertirles, decirles la verdad. Esas palabras resonaron con tal peso que Chase no pudo ignorarlas. Se le clavaron en el corazón, inundándolo con una sensación de responsabilidad demasiado pesada para soportar. Le habían confiado una tarea, una que parecía demasiado enorme para alguien como él. ¿Cómo podría él, un solo hombre, marcar la diferencia en un mundo que se tambaleaba al borde de la destrucción? Las horas que siguieron transcurrieron en una confusión borrosa. El personal médico inundó su habitación, haciendo un sinfín de preguntas, tratando de reconstruir cómo había terminado en ese estado. Chase las respondió en los términos más simples que pudo, evitando cualquier mención de la experiencia sobrenatural que acababa de vivir. ¿Cómo podría explicar lo que había sucedido? Las visiones, los encuentros, la verdad innegable. ¿Cómo podría compartir algo tan profundo con personas que no lo habían visto, que no podían entenderlo? Incluso ahora, el peso total de todo aquello lo superaba, pero sabía con una certeza más fuerte que cualquier prueba terrenal, lo que había presenciado era más real que todo lo que había conocido en su vida.
A medida que la descarga de adrenalina comenzó a disminuir, el agotamiento hizo mella. La habitación del hospital se quedó inquietantemente silenciosa. El pitido rítmico del monitor cardíaco era el único sonido en el silencio, pero en la mente de Chase, no había tal silencio. Las imágenes que Jesús le había mostrado, de sufrimiento, caos y los gritos angustiados de la humanidad en su hora más oscura, seguían repitiéndose como un bucle inquietante e interminable. Era como si hubiera recibido una visión aterradora del futuro, un futuro que aún podía reescribirse, pero solo si las personas actuaban con rapidez y con un propósito. Y luego estaba la orden que resonó en cada fibra de su ser: el tiempo es más corto de lo que crees. No lo desperdicies. Chase se sintió dividido en dos. Una parte de él anhelaba olvidar, apartar la experiencia y refugiarse en la seguridad de su antigua vida. Después de todo, ¿qué podía hacer para detener el tipo de destrucción que había presenciado? Era solo una persona, sin poder ni influencia especial para cambiar el curso de un destino tan vasto e inevitable. Pero otra parte de él, la parte que había sentido la innegable presencia de la luz, la parte que había estado cara a cara con Jesús, sabía que no podía darle la espalda. No se trataba de su comodidad, su miedo o su duda. Se trataba de algo mucho más grande que él. Se trataba del destino de la humanidad, del futuro que todavía estaba en sus manos, pero solo si decidían actuar. A la mañana siguiente, Chase fue dado de alta del hospital. Lo recibieron los rostros familiares de amigos y familiares, sus expresiones una mezcla de alivio y preocupación. Le hicieron innumerables preguntas sobre su salud, cómo se sentía y si recordaba algo de lo que había sucedido. Chase respondió con respuestas vagas al principio, sin saber cómo comenzar a describir lo que había experimentado. La verdad parecía demasiado inmensa para compartirla, y dudó, todavía procesando el peso de todo. Pero las palabras de Jesús, claras e insistentes, resonaron en su mente, instándolo a hablar. Finalmente, cuando su amigo más cercano lo presionó para que respondiera, Chase no pudo contenerse más. Vi algo, comenzó, con la voz temblorosa mientras el recuerdo volvía a fluir. Algo que no puedo explicar por completo. No solo estaba inconsciente, estaba desaparecido. Lo vi a él. Vi a Jesús. Un silencio pesado se instaló en la habitación. El rostro de su amigo se transformó, primero, la confusión lo atravesó, luego la incredulidad y, finalmente, el escepticismo se apoderó de él. Chase podía sentir el escepticismo que irradiaba de él, pero no podía detenerse ahora. Había recibido un mensaje, una responsabilidad que no podía ignorar. Continuó describiendo la luz que había visto, la presencia abrumadora de Jesús y las visiones aterradoras de un mundo que se precipitaba hacia el caos. Habló de la advertencia, el llamado a la acción y la misión que le habían confiado. El peso de todo aquello parecía desbordarse de él, imparable. Pero la respuesta de su amigo llegó rápidamente, con desdén. «Estabas muerto, Chase», dijo. «Probablemente tu cerebro simplemente disparó imágenes al azar mientras se apagaba. Es ciencia, hombre. Has pasado por un trauma. No dejes que te afecte la cabeza». Las palabras le dolieron más de lo que Chase esperaba. Sintió una punzada de dolor, pero al mismo tiempo no se atrevió a culparlo. Si sus papeles se hubieran invertido, pensó, él podría haber reaccionado de la misma manera. La mente, en momentos de crisis, podía jugar malas pasadas, era la forma en que el mundo daba sentido a las cosas que no encajaban perfectamente en su comprensión. Pero en el fondo, Chase sabía que lo que había experimentado no era una alucinación. No era solo una activación aleatoria de neuronas o una fantasía inducida por un trauma. No, lo que había visto era real. Y ninguna cantidad de escepticismo o explicación científica podría alterar esa verdad. En las semanas siguientes, Chase luchó. Sentía que el peso de la misión que le habían encomendado lo oprimía más cada día que pasaba. Pero encontrar el coraje para hablar, para compartir su historia con los demás,
resultó más difícil de lo que había previsto. Cada vez que intentaba abrirse, para contarle a alguien más lo que había sucedido, se topaba con dudas, burlas o un desdén cortés. Algunas personas se rieron a carcajadas, descartando claramente su experiencia como las divagaciones de un hombre que había pasado por demasiado. Otros ofrecieron palabras de apoyo huecas y condescendientes, pero estaba claro que no creían ni una palabra de lo que decía. Cada rechazo le dolía, pero también alimentaba algo dentro de él, algo que se hacía más fuerte con cada rechazo. Jesús le había advertido que no sería fácil. Le había dicho a Chase que el mundo se resistiría a la verdad. Sin embargo, a pesar del dolor de ser incomprendido, de ser rechazado, Chase no podía ignorar el innegable sentido de propósito que ardía dentro de él. No se trataba de encajar, de buscar aprobación o de tomar el camino fácil. No podía dejar que la incredulidad del mundo lo detuviera. Había visto la verdad. Se le había mostrado una visión de lo que estaba por venir, y era una verdad que necesitaba ser compartida. Incluso si nadie le creía, sabía que no podía desviarse de la misión que le habían encomendado. Había demasiado en juego. A medida que Chase siguió compartiendo su historia más abiertamente, comenzó a notar algo inesperado. Si bien muchos reaccionaron con incredulidad o burla, hubo otros, solo unos pocos al principio, que escucharon con interés genuino. Estas personas hicieron preguntas reflexivas, se inclinaron hacia adelante con gran atención y parecían profundamente conmovidas por lo que Chase tenía que decir. Algunos de ellos incluso rompieron a llorar, compartiendo sus propios miedos y luchas sobre el estado del mundo. Fue en esos momentos que Chase se dio cuenta de algo crucial: su misión no consistía en convencer a todos. Se trataba de llegar a aquellos que estaban listos para escuchar el mensaje. Esta comprensión encendió un nuevo sentido de propósito dentro de él. Impulsado por una claridad recién encontrada, Chase se entregó a su misión con una pasión y determinación que lo sorprendieron incluso a él. Comenzó a hablar en pequeñas reuniones, compartiendo su historia con cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Escribió cartas, publicó en línea y se conectó con otras personas que habían experimentado encuentros cercanos a la muerte similares. Lentamente, poco a poco, su mensaje comenzó a difundirse. Pero cuando sus palabras llegaron a otros, las visiones inquietantes que Jesús le había mostrado, escenas de destrucción, sufrimiento y caos, nunca abandonaron su mente. Lo impulsaron a actuar con urgencia, un recordatorio constante del estado frágil del mundo y la necesidad de un cambio. Chase ahora comprendía que su misión no consistía solo en advertir a la gente. Se trataba de inspirarla a cambiar, a abrazar el amor, la compasión, la humildad y la fe, las mismas herramientas que la humanidad necesitaba para evitar el futuro que él había presenciado. La tarea que tenía por delante parecía monumental, a veces, abrumadora, pero sabía que no podía darse por vencido. Se le había dado un propósito que era más grande que él mismo. Con cada paso que daba, recordaba las palabras que Jesús le había dicho: recuerda lo que has visto, recuerda lo que te ha sido dado y no lo olvides. Siempre hay esperanza. Todos los días, Chase oraba para recibir fortaleza y guía. No tenía todas las respuestas y las dudas todavía se infiltraban en su mente, pero confiaba en la luz que lo había salvado, la luz que ahora guiaba cada una de sus acciones. A medida que continuaba con su trabajo, empezaron a surgir pequeñas señales de que sus esfuerzos estaban marcando una diferencia. La gente lo escuchaba. Las vidas estaban cambiando. Y aunque su viaje apenas había comenzado, Chase sabía que estaba en el camino que debía recorrer. Su vida nunca volvería a ser la misma. Lo había aceptado. Su viaje no se trataba de volver a la normalidad, sino de cumplir el propósito que se le había dado. Con cada palabra que decía, con cada persona a la que llegaba, llevaba el mensaje de esperanza, el mensaje de cambio y la creencia inquebrantable de que nunca era demasiado tarde para cambiar las cosas. Chase sintió que una chispa de esperanza se alzaba en su interior ante las palabras del pastor. Tal vez, solo tal vez, no estaba solo en su experiencia.
La expresión pensativa del pastor parecía reconocer algo más profundo, algo real. He visto esa luz antes, dijo el pastor en voz baja. En diferentes formas, en la vida de diferentes personas. Es un llamado, Chase. Un llamado a despertar, a hablar. Chase escuchó atentamente mientras el pastor compartía cómo, en su propio viaje, había encontrado momentos similares de revelación divina, momentos que trascendían el entendimiento humano. El pastor explicó que, si bien algunos podrían ser escépticos, otros lo entenderían. Dependía de Chase confiar en la verdad de su experiencia, incluso cuando otros no lo hicieran. Tu historia ya no es solo tuya, continuó el pastor. Es parte de una narrativa más grande. Una que se ha estado desarrollando durante siglos. Esas palabras se quedaron con Chase cuando salió de la reunión, con el corazón más pesado y, sin embargo, de alguna manera más ligero que antes. La validación del pastor fue un consuelo, pero no cambió la verdad que ahora estaba viviendo, el mensaje que transmitía no era para los débiles de corazón. Era una verdad demasiado grande para ignorarla, pero demasiado difícil de aceptar para muchos. Había visto un atisbo de eternidad, del amor, la advertencia y la esperanza. Pero ¿cómo podía hacer que otros también lo vieran? Los días pasaban y la lucha interna de Chase se intensificaba. El peso de su tarea parecía hacerse más pesado con cada día que pasaba. Quería marcar una diferencia, pero cada vez que hablaba, se topaba con dudas, burlas o un silencio cortés que parecía más fuerte que cualquier protesta. El mundo no quería escuchar la verdad que transmitía. Era demasiado inconveniente, demasiado aterradora. Pero incluso frente al rechazo, Chase no podía sacudirse la verdad que le habían mostrado. Las imágenes de destrucción, el sufrimiento, el vacío, no eran solo advertencias, eran un llamado a la acción. No podía ignorarlo, ni tampoco podían hacerlo quienes estaban dispuestos a escucharlo. Con un renovado sentido de propósito, Chase comenzó a acercarse a las personas una por una, compartiendo su historia de manera más personal. Sabía que no sería fácil y que no todos estarían abiertos a escuchar lo que tenía que decir. Pero también sabía que para algunos, sus palabras podrían ser la chispa que despertara sus corazones. Y para aquellos que estaban listos para escuchar, él hablaría con todo lo que tenía, sin importar el costo. El camino por delante era incierto y, a veces, se sentía increíblemente solitario. Pero a medida que continuaba con su trabajo, Chase comenzó a ver pequeñas señales de progreso, personas que abrían sus corazones, hacían preguntas y reflexionaban sobre la urgencia del mensaje. No era el despertar masivo que alguna vez había esperado, pero era algo. Y fue suficiente. La misión de Chase ya no consistía en convencer al mundo en un momento de claridad. Se trataba de plantar semillas de esperanza, una persona a la vez. Y con cada conversación, cada acto de bondad, cada pequeño paso hacia el amor y la luz, sentía que el mensaje se hacía más fuerte en su interior. El mundo estaba roto, sí, pero como había aprendido, siempre había esperanza. Y fue al compartir esa esperanza, al ser la luz que una vez había visto, que Chase pudo ayudar a sanar las heridas del mundo, un alma a la vez. Lo que has experimentado es profundo, dijo el pastor, con voz firme y llena de comprensión. Pero no todos están listos para escucharlo. No te desanimes por los escépticos. Mantén tu enfoque en aquellos que están dispuestos a escuchar. Estas palabras resonaron profundamente en Chase, ofreciéndole la fuerza y el aliento que necesitaba para seguir adelante con su viaje. Con renovada determinación, comenzó a hablar en más eventos, incluso en reuniones más pequeñas e íntimas que a menudo eran de naturaleza informal. Pero cada vez que compartía su historia, veía que algunas personas se sentían realmente conmovidas por su mensaje. Se acercaban al después, con los ojos llenos de gratitud, agradeciéndole por abrir sus corazones y admitir sus propias luchas con el miedo, la duda y la fe. Estos intercambios personales sirvieron como un poderoso recordatorio para Chase de por qué había regresado,
su propósito era despertar almas y provocar la transformación, incluso si eso significaba llegar a una sola persona a la vez. Sin embargo, el camino por delante no era nada sencillo. Chase se enfrentó a un aluvión de escepticismo y duros juicios por parte de aquellos que dudaban de la autenticidad de su experiencia. Algunos descartaron su historia como nada más que una invención, una alucinación desencadenada por la falta de oxígeno en su cerebro durante su traumática experiencia. Otros lo acusaron de buscar atención o tratar de sacar provecho de lo que creían que era una afirmación exagerada. Hubo incluso quienes cuestionaron sus motivos, sugiriendo que su pasado militar y el estrés de su pasado lo habían llevado a tener delirios. Cada una de estas acusaciones tocó una fibra sensible, pero Chase se mantuvo firme. Sabía la verdad de su experiencia y la importancia de su misión superaba cualquier respuesta negativa. No podía darse el lujo de darse por vencido ahora. A medida que pasaban los días, Chase comenzó a notar un cambio profundo, no en el mundo que lo rodeaba, sino dentro de sí mismo. La experiencia que alguna vez le había parecido tan surrealista había dejado un impacto duradero, cambiando fundamentalmente al hombre que había sido. Las cosas que alguna vez le brindaron alegría, como ver la televisión o participar en conversaciones ociosas, ya no tenían el mismo atractivo. En cambio, sintió una innegable atracción hacia el servicio, un deseo de vivir una vida que reflejara la luz y el propósito que había encontrado. Impulsado por este nuevo sentido de propósito, Chase comenzó a trabajar como voluntario en refugios, a ser mentor de jóvenes y a buscar activamente oportunidades para marcar una diferencia significativa en su comunidad. Su vida había adquirido un significado más profundo y estaba listo para compartir esa luz con los demás de cualquier manera que pudiera. Aunque las acciones que Chase emprendió parecían modestas en comparación con la monumental misión que le habían encomendado, se aferró a la creencia de que incluso los actos de bondad más pequeños podían crear ondas que iban mucho más allá de su comprensión. Cada gesto, sin importar cuán pequeño fuera, tenía el potencial de provocar un cambio en formas que nunca podría predecir por completo. Con esta convicción, siguió adelante, sabiendo que cada esfuerzo importaba en el panorama general. Además de sus acciones externas, Chase comenzó a pasar más tiempo en oración y reflexión en silencio. Antes de su experiencia cercana a la muerte, nunca había sido particularmente religioso, pero ahora sentía una conexión innegable y profunda con Dios. Su enfoque no estaba en las reglas, rituales o dogmas de la religión, esas cosas tenían poca importancia para él. Lo que realmente importaba era la relación profunda y personal con lo divino, la conexión con la luz que lo había salvado y lo había devuelto. Oró fervientemente para recibir orientación, pidiendo fuerza para enfrentar los desafíos que se avecinaban y sabiduría para entender cuál era la mejor manera de llevar a cabo la misión que tenía por delante. Aunque no siempre se sentía seguro, confiaba en que su camino se estaba desarrollando como debía y que lo estaban guiando suavemente en la dirección correcta. Entonces, una noche, Chase tuvo un sueño vívido y poderoso. En él, se encontraba de pie en medio de un paisaje árido y desolado, rodeado de ruinas e incendios furiosos. La escena era una que él reconoció, una imagen de las visiones que Jesús le había mostrado durante su experiencia cercana a la muerte. Pero algo era diferente esta vez. En medio de la devastación, notó pequeños destellos de luz en la distancia. Intrigado, caminó hacia ellos y pronto se dio cuenta de que esas luces no eran fuegos ni lámparas, sino personas, cada una sosteniendo una pequeña y delicada llama. Las llamas eran tenues, casi imperceptibles, pero juntas, comenzaron a arrojar luz, haciendo retroceder la abrumadora oscuridad que los rodeaba. Cuando Chase despertó, el significado del sueño estaba claro. Su misión no consistía en salvar al mundo por sí solo o extinguir la oscuridad en un solo acto grandioso. Se trataba de encender esas pequeñas llamas parpadeantes de esperanza, amor y fe en los demás. Cada persona a la que tocaba, cada corazón al que llegaba, llevaría un poco de esa luz hacia adelante. La fuerza combinada de esas llamas individuales eventualmente iluminaría la oscuridad, extendiéndose de maneras que Chase nunca podría comprender por completo. La batalla contra la oscuridad no se ganaría en un solo momento decisivo,
Pero a través de innumerables pequeños actos de luz, la marea podría comenzar a cambiar. Cada destello importaba, y juntos podrían marcar la diferencia. Impulsado por esta nueva comprensión, Chase intensificó sus esfuerzos. Comenzó a compartir su historia en línea, llegando a personas mucho más allá de su comunidad local. Los vídeos de su testimonio comenzaron a circular en las plataformas de redes sociales, y mientras muchos escépticos lo descartaban como un fraude o un charlatán, otros encontraron su mensaje profundamente conmovedor. Los mensajes comenzaron a llegar de todos los rincones del mundo, algunos de personas que compartían sus propias experiencias cercanas a la muerte, otros simplemente expresaban gratitud por la esperanza que sus palabras habían reavivado en sus corazones durante sus momentos más oscuros. Chase se propuso leer cada mensaje que recibía, cada uno se convirtió en una fuente de fortaleza y aliento. Las conexiones que estaba haciendo, las vidas que estaba tocando, le dieron el combustible para seguir adelante. Sin embargo, a pesar de los mensajes alentadores, las inquietantes visiones de destrucción que Jesús le había mostrado todavía persistían en su mente. No podía borrar las advertencias que había recibido sobre el camino que estaba siguiendo la humanidad. Eran demasiado vívidas, demasiado reales para ignorarlas. Pero a pesar de la naturaleza abrumadora de estas visiones, Chase comprendió que no podía obligar a los demás a cambiar. Lo que sí podía hacer era decir la verdad que se le había confiado y decirla en voz alta. El silencio ya no era una opción. Chase habló abierta y apasionadamente sobre la urgente necesidad de amor, compasión y unidad. Instó a las personas a mirar más allá de sus diferencias y unirse por el bien mayor, enfatizando la importancia de unirse en un espíritu compartido de humanidad. El tiempo es más corto de lo que pensamos, solía decir con voz firme y convicción, haciendo eco de las palabras que se habían grabado a fuego en su alma durante su experiencia. No podemos esperar a que alguien más arregle el mundo. Comienza con nosotros, con cada elección que hacemos. Y cada acto de amor que ofrecemos. A medida que pasaban los años, Chase se mantuvo firme en su misión, inquebrantable en su compromiso con la luz que lo había salvado. Sabía que probablemente nunca vería el impacto total de sus esfuerzos durante su vida, y sin embargo, esa comprensión no lo desanimó. Solo alimentó aún más su determinación. Lo que más importaba era que le habían dado una segunda oportunidad, la oportunidad de vivir con un propósito, de servir a los demás y de compartir la verdad que le habían confiado. El camino de Chase de Mayo nunca tuvo que ver con la fama, el reconocimiento o el éxito personal. Tuvo que ver con la fe en lo invisible, fe en un llamado superior, y la resiliencia para mantenerse firme frente a la duda y la oposición. Su historia no fue simplemente una advertencia, fue un llamado a la acción, un poderoso recordatorio de que cada persona, sin importar cuán pequeño parezca su acto, tiene la capacidad de marcar una diferencia. Mientras tuviera aliento en sus pulmones, Chase seguiría llevando la luz hacia adelante, un paso a la vez, confiando en que con cada paso, la oscuridad comenzaría a retroceder y la esperanza seguiría creciendo.